tardes, el nombre de mi noticia es lo que debes saber sobre la flexibilización que se inició este lunes 27. Aunque algunos sectores se retomen labores, la cuarentena se mantiene. ¿Quiénes y cómo podrán moverse? El presidente Iván Duque advirtió que este lunes 27 de abril, cuando se inicia el regreso de dos nuevos e importantes sectores a la vida productiva, construcción y manufacturas, no saldrán todos los trabajadores a la calle de un solo golpe. También recordó que los ciudadanos deben tener en cuenta que el aislamiento preventivo obligatorio se mantiene como la principal medida para enfrentar la pandemia del coronavirus, que ya superó los 5.000 casos confirmados en el país. En otras palabras, la cuarentena no ha acabado y seguirá por lo menos hasta el 11 de mayo. Por eso el jefe de Estado ha sido claro en que este primer gran ensayo de regreso a la actividad económica se hará con sentido de gradualidad y cumplimiento estrictamente los protocolos sanitarios definidos. Y ha subrayado que quien no cumpla con los protocolos no podrá salir a producir. No es que todos los que trabajan en los sectores van a salir el próximo lunes como estábamos hace 2 meses. No, de nuevo insisto, aquí se irá ingresando con un sentido de responsabilidad y gradualidad. En la medida se va adoptando esos protocolos, dijo Duque. Por esa razón, el gobierno expidió el decreto 593 del 24 de abril del 2020, por el cual se extiende oficialmente la medida de aislamiento obligatorio en el país hasta el próximo 11 de mayo. Además, se mantienen las restricciones para las personas mayores de 70 años y para los menores de edad, así como la restricción para la compra de medicamentos y mercados, entre otros productos de una sola persona por núcleo familiar. El resumen de mi noticia es que el presidente Iván Duque advirtió que saldrán dos sectores a laborar como son construcción y manufactura. Eso no quiere decir que saldrán de un solo golpe todas esas personas. La cuarentena irá aproximadamente hasta el 11 de mayo, pero para las personas adultas mayores de 70 años y menores de edad irá hasta el 30 de mayo. Actores: Iván Duque, Ciudadanos y Jefe de Estado. Ideologías: derecha y capitalista. Lugar de los hechos: Colombia, sus municipios y departamentos. Reseña histórica. A las 7 de la noche del viernes del 20 de marzo empezó a regir la cuarentena por la vida. Así lo decretó el gobernador de Antioquia, quien informa que estaba hasta el 22 de marzo hasta las 3 de la mañana. La gobernación de Antioquia, en conjunto a la alcaldía de Medellín y los municipios del departamento, acordaron empatar la cuarentena por la vida que se ha adelantado en la región, con el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional el 24 de marzo hasta el 13 de abril, la cual se ha ido ampliando hasta el 11 de mayo del 2020. Mi opinión es que en el momento en el que se definió el aislamiento preventivo obligatorio en Colombia, muchas personas han hecho todo lo posible para evitar el contagio del coronavirus y cuidar así de su salud. También es necesario entender que algunos trabajadores deben volver a hacer sus labores para que así algunas familias no queden sin dinero o caigan a la pobreza. Esto no quiere decir que sea más importante la economía que la salud, porque se necesita de los dos para sobrevivir. Dice que aeropuertos no son culpables del COVID-19 en Colombia. Sin mencionar a nadie en concreto, el presidente Iván Duque aseguró que no se puede responsabilizar a los aeropuertos por la llegada de la pandemia del coronavirus. En declaraciones de este martes, Duque destacó que durante el tiempo que dure la emergencia no se permitirán los vuelos nacionales ni internacionales, salvo los de carga y los de carácter humanitario. Y a renglón seguido señaló que en medio de la discusión por la pandemia, muchas personas han señalado que los responsables de la propagación han sido los aeropuertos. Yo creo que hay que salir de la discusión de echarle la culpa al aeropuerto y pasar a una discusión donde entendamos que esta es una pandemia. Para muchos sectores, el presidente hacía referencia a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien esta semana aseguró que no permitiría que se reabriera el aeropuerto de Bogotá, porque según ella, fue por allí donde ingresó el coronavirus. Duque comenzó por aclarar que esta es una pandemia que está extendida por todo el mundo y tras esto lanzó su
planteamiento. Dijo que solo en Estados Unidos han fallecido más de 40.000 personas y no veo a nadie diciendo que el culpable es el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York o el aeropuerto de Miami o el de Atlanta o el New Jersey. Pero no se quedó en esto, sino que también recordó que hace 100 años, cuando estábamos viviendo la gripe española, en esa época no habían aeropuertos y Colombia era un país absolutamente cerrado, con grandes complejidades logísticas, y aún así tuvimos fiebre española en Boyacá y Cundinamarca. De todas maneras, el mandatario reiteró que fuimos el primer país de América Latina en adoptar preguntas para las personas que venían de países que tenían casos de COVID-19 y en introducir medidas como el control de la temperatura. Yo creo que hay que salir de la discusión de echarle la culpa al aeropuerto y pasar a una discusión donde entendamos que esta es una pandemia y que una de las medidas que han tomado recurrentemente en el mundo y que nosotros la tomamos también oportunamente fue el cerrar el ingreso de extranjeros, dijo el jefe de Estado. En este sentido, el presidente destacó que Estados Unidos solo tomó una medida este lunes, un mes después de que la había tomado Colombia. De todas maneras, Duque fue reiterativo en decir que los aeropuertos permanecerán cerrados durante la emergencia sanitaria. Asimismo, dijo que es verdad que se tiene que tomar medidas para contener nuevos casos importados, pero insistió en que cuando las pandemias se expanden, lo que hace peligrosa es la velocidad con la que se esparce. El resumen de mi noticia es que Duque se declaró diciendo de que los aeropuertos no son los culpables por lo que estamos pasando. También dijo de que no habrá uso de los aeropuertos a no ser de que sea por una emergencia o por ayudas humanitarias. También nos dice de que estuvo en un diálogo con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, donde ella decía de que los aeropuertos eran los culpables de la propagación del virus. También nos dice de que hace 100 años hubo una gripe española y que en ese entonces no habían aeropuertos, entonces no hay por qué echarle la culpa a los aeropuertos de la propagación del virus. Actores: el presidente Iván Duque, la alcaldesa Claudia López y aeropuertos. Ideologías: capitalismo a derecha y partido Alianza Verde. Escenario: Colombia. Contexto histórico: se da por la llegada del COVID-19 a Colombia, en el cual Iván Duque decidió tener medidas de protección y una de ellas fue el cierre de las aerolíneas. Este se dio el 23 de marzo del presente año. El presidente Iván Duque prohibió la llegada de vuelos internacionales al país por un periodo de 30 días. Algunos vuelos siguen activos durante la cuarentena, de acuerdo con la Aeronáutica Civil. El 27 de marzo se registraron 257 operaciones aéreas en el territorio nacional, de las cuales 43 fueron de carga. Las excepciones de carácter humanitario siempre existen. Hay países europeos que nos han comentado que quisieran enviar vuelos charter para recoger a sus nacionales aquí en Bogotá. Una de las posibilidades es negociar que traigan colombianos que estén en sus países. Mi opinión: las agencias de aerolínea no son las culpables de la emergencia sanitaria que por esos momentos estamos enfrentando. Los aeropuertos solo están cumpliendo con su trabajo sin saber el estado actual de sus pasajeros. Según estudios, los síntomas del COVID-19 solo son notorios unas semanas después de haber estado en contacto con este, haciendo esto un poco más complicado para los aeropuertos para detectar a los pasajeros infectados. Además, se dio a conocer la existencia de este virus ya cuando quizás muchos pasajeros habían ingresado al país portando este virus. No es momento de hallar culpables ni victimizarnos. Tenemos que responsabilizarnos y entre todos trabajar unidos para lograr salir de la crisis lo mejor posible. El empleo, el tema que más les preocupa hoy a los colombianos. El drama de perder el empleo angustia más a los colombianos que incluso el mortal avance del coronavirus. A esta conclusión se llega al ver los resultados de una encuesta hecha la semana pasada en el país, entre el 12 y el 16 de abril. Se trata de la encuesta
Percepción País de las firmas Guarumo y Ecoanalítica, y en la que se consultó a 244 colombianos mayores de 18 años en el territorio nacional y de todos los estratos sociales. En el ítem de preocupaciones se les preguntó a los encuestados de los siguientes temas: ¿cuál es el que a usted más le preocupa? La respuesta muestra que el empleo supera el coronavirus, que está en el segundo puesto. Las respuestas en el orden en el que se desvelan a la gente son las siguientes: empleo 32,4%, coronavirus 23,4%, salud 10,7%, economía 6,2%, corrupción 6,2%, educación 4,5%, seguridad 3,4%, paz 2,3%, medio ambiente 1,6%. Las preocupaciones de los colombianos siempre, según la encuesta, han variado de manera drástica en Colombia. Hasta hace un par de años, el tema del proceso de paz era el que más tenía en la mente los ciudadanos y ahora es uno de los que menos intereses despierta según Guarumo y Ecoanalítica. Una lectura similar podría hacerse al mirar las relaciones internacionales hasta el principios del año anterior. En el caso específico, por lo que sucedía en Venezuela con el régimen de Nicolás Maduro, estaba en boca de una gran parte de la población. Ahora para la inmensa mayoría, según Guarumo y Ecoanalítica, es un asunto indiferente según la lectura de los porcentajes. Resumen. Esta noticia nos habla de que a los colombianos les preocupa más el empleo que la situación que estamos viviendo actualmente por el coronavirus, dejando en la encuesta del ítem de preocupaciones en primer lugar el empleo y en segundo lugar el coronavirus. Contexto histórico. La informalidad se ha convertido en el factor más preocupante de la elevada tasa de desocupación que afecta al país. El problema del desempleo es probablemente el principal en la economía colombiana. Sobre este punto no parece haber mucha discusión y estamos aún más lejos de un consenso sobre los determinantes de los mediocres resultados del mercado laboral colombiano. Habría que comenzar entonces por el principio por un análisis objetivo de los hechos. Recientemente varios analistas han denunciado que la tasa de desempleo actual no es muy distinta a la de los primeros años del primer gobierno Uribe. El ministro de Hacienda, por su parte, ha señalado que el desempleo no ha crecido de manera significativa en los últimos meses. Ambas opiniones, la de los análisis y la del ministro, son equivocadas. El gráfico adjunto muestra la evolución de la tasa de desempleo en la era Uribe, desde agosto de 2002 hasta enero de 2010. Las cifras corresponden a las principales áreas metropolitanas del país. Las cifras rurales desafortunadamente no son confiables. Las variaciones estacionales, el desempleo cae en diciembre y sube en enero, por ejemplo, han sido eliminadas con el fin de facilitar la lectura del gráfico. Actualmente, la tasa de desempleo es casi 5 puntos porcentuales inferior a la observada en agosto de 2002. Las causas de los problemas de desempleo e informalidad son motivo de discusión. La mayoría de los análisis resaltan el efecto negativo de los costos no salariales, de las contribuciones a la seguridad social y de los impuestos al trabajo. Actores: Guarumo, Ecoanalítica y los colombianos. Escenario: Colombia. Ideologías: capitalista y derecha. Opinión: un empleo formal es el pie de apoyo con el cual los colombianos construirán su futuro, pero es algo que las empresas odian, ya que solo se quiere ver esclavos por salarios mínimos. El empleo formal ayudaría a mejorar, a unir familias y sería una corriente para la educación. Pero por lógica, el empleo y el hambre serán mucho más desarrolladas a partir de los próximos 4 años más o menos. Todo esto es una problemática grande, pero la corrupción es una de las situaciones más preocupantes de Colombia. Sin embargo, los italianos, coreanos, alemanes y demás ya están trabajando, mientras que los colombianos siguen esperando el mercado o la ayuda de los 160.000. Es cuestión de las limitaciones mentales que la misma sociedad implantó. Todo eso no deja de ser internacional y por falta de razón común. Por otro lado, disminuir o cortar la propagación del virus es la mayor causa de controversia. O se aguanta hambre sanos
o comemos infectados. Es complejo, pero es más complejo la ilusión de un trabajo formal que las empresas no aceptarían.